Pero la noticia, sin dudas, que está viendo el mundo, tiene un epicentro, es la ciudad de Nueva York. La única ciudad a nivel global donde realmente importa quién es el alcalde, porque la verdad es que si hay una ciudad global, si hay una ciudad que es mucho más que una ciudad, que es mucho más que lo que pueda contener de la cultura estadounidense, que es verdaderamente el símbolo máximo de una civilización como es la civilización occidental en su fase del siglo XX, siglo XXI. Esa es la ciudad de Nueva York, que entra en territorio desconocido porque por primera vez un hombre de 34 años de extrema izquierda, porque Mamdani no es un socialdemócrata, Mamdani no es un hombre de ideas progresistas, Mamdani es alguien de ideas radicalizadas de izquierda, en el límite del estatismo, en su concepción, como por ejemplo lo hemos visto en este spot, donde básicamente prometía que todo iba a ser gratis ahora para los neoyorquinos, además de ser el primer alcalde musulmán, pero que no solo es musulmán, sino que tiene una posición política muy cercana al islamismo radical. Alguien que ha llamado a globalizar la intifada que se ha denominado a los ciclos de manifestaciones violentas y de terrorismo palestino contra Israel, fines de los 80 y principios de 2000, las dos intifadas. Bueno, eso es lo que quiere globalizar Mamdani, obviamente siempre presentado en un tono edulcorado. Bueno, vamos a estar hablando de qué es lo que ha pasado y qué es lo que se viene en Estados Unidos, pero vamos a los números primero, a lo que ha sido un resultado categórico, en línea con lo que se esperaba, con la contundencia que implica haber ganado prácticamente en toda la ciudad. Nueva York tiene 5 boroughs, que básicamente lo podríamos traducir como distritos, 5 distritos en los que se divide esta ciudad, donde Mamdani gana en 4 de los 5, estamos hablando de Manhattan, por supuesto Manhattan, lo que todos conocemos, porque es donde está, por supuesto, el centro financiero global y donde están los puntos más atractivos y más característicos de la ciudad de Nueva York. Es además el distrito más rico, por supuesto, Manhattan. Gana en el Bronx, es decir, gana en el distrito más rico, que es Manhattan. Gana en el más pobre, que es el Bronx, donde obviamente se concentra la mayor parte de la población más trabajadora, de la población negra. Gana en Brooklyn, que es un distrito más tradicional de clase media. En Queens, que es su propio distrito porque él nació en Uganda, pero se crió en Queens, gana pero obtiene un triunfo un poquito más parejo. En azul ves el voto por Mamdani, en amarillo ves el voto por Andrew Cuomo, de todas formas se impone, y solamente pierde en Staten Island, que es tradicionalmente esta isla, el lugar donde vive en esta ciudad demócrata el público más tradicionalmente conservador alineado al Partido Republicano. ¿Qué características tiene Staten Island diferenciadoras del resto de la ciudad? Es, después de Manhattan, el distrito más rico, pero es una riqueza más tradicional, que no tiene tanto que ver con las startups y con todo un mundo de jóvenes emprendedores ricos que arrojan hoy las grandes ciudades de los Estados Unidos, sino con una riqueza más con los negocios inmobiliarios, con, podríamos decir, ciertas cuestiones más del capitalismo del siglo XX. Y es además el distrito de los 5 que tiene menor proporción de población migrante, porque hay un tema que ha sido decisivo, 2 temas que han sido decisivos para explicar la contundencia del triunfo de Mamdani. El voto migrante. Nueva York es una ciudad donde casi el 40% de la población es extranjera, de las cuales se estima que el 25% del total de los votantes habilitados son extranjeros, porque están naturalizados, pero como no te piden prueba de ciudadanía para justamente registrarte como votante, sino que te piden una identificación que puede obtener cualquier persona que tenga residencia en Nueva York. Entonces, por más que en teoría sea obligatorio que seas ciudadano estadounidense para votar, perfectamente podrías no serlo y votar igual si sos residente. El peso de lo migratorio, por supuesto, fue central también para el voto de Mamdani. Por eso no es extraño que en el distrito con menor proporción de población inmigrante es que haya perdido y haya ganado el también demócrata Andrew Cuomo, que terminaba presentándose como candidato independiente. Esto que es leído de forma diferente según el lugar de donde estés puesto y donde estés plantado. Es
una elección que marca un antes y un después y que lo que nos va a señalar, y esto me parece que es lo que hay que entender, y es el mensaje que le está dando Nueva York al mundo, es que estamos ante una política cada vez más polarizada, donde parece no haber lugar para el centro, para la moderación, por un lado y por el otro. New York Times, que obviamente es hoy el medio más importante de la izquierda estadounidense, pero que para el propio New York Times, Mamdani en algunas de sus posiciones es muy radicalizado, titulaba lo siguiente: Mamdani es elegido alcalde en una justamente haciendo frente a un ascenso, es el primer musulmán en liderar la ciudad y es un triunfo para los progresistas, del título de esta nota de Emma Fitzsimmons. Importante esto, porque ¿qué es lo que está diciendo acá New York Times? ¿Por qué dice es un triunfo para los progresistas? Después de la presidencia de Joe Biden, el Partido Demócrata entra en una crisis de la que aún no se recupera. Y la duda que hay para muchos dentro de lo que es la política y los análisis políticos en Estados Unidos es: ¿el futuro del Partido Demócrata es buscando recrear podríamos decir, un centro progresista como lo fue Bill Clinton, un centro progresista como lo pudo haber sido Lyndon B. Johnson en su momento, el propio JF Kennedy, es decir, capitalista, totalmente proestadounidense, pero con un énfasis muy fuerte en mejorar los salarios, en políticas progresistas, por ejemplo, en cuestiones como el aborto y los derechos reproductivos, la familia? ¿Es por esa vía más tradicional o la respuesta es una radicalización hacia la izquierda? ¿O la respuesta es anticapitalista, casi que antiestadounidense en términos de considerar que Estados Unidos ha hecho las cosas mal en el mundo y que debe casi que pedir perdón por muchas de las cosas que ha hecho en el mundo? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, lo que le están diciendo los demócratas neoyorquinos es: no, la respuesta es esta. Es un cambio radical. Es Bernie Sanders, es Alexandria Ocasio-Cortez, es Rashida Tlaib, la congresista de origen palestino que abiertamente tiene estas posiciones. Bueno, esto es lo que representa Mamdani. Claro, para quienes se ponen en la vereda de enfrente, Mamdani es más o menos que un monstruo que se viene en Nueva York. Y así lo recogía del New York Post, obviamente un medio muy alineado más a los sectores más reaccionarios, si querés, y más de derecha de la política estadounidense. The Red Apple, la manzana roja, y Mamdani personificando una iconografía de tipo soviética. On your marks, en vez de en sus marchas. Get set so, Socialist Mamdani wins race for mayor. El socialista Mamdani gana la carrera por ser alcalde de la ciudad. Él negó una y otra vez que fuera comunista. Habría que ver qué significa a esta altura ser comunista, pero la verdad es que sus posiciones no son socialdemócratas. Él formalmente forma parte de los socialistas demócratas de los Estados Unidos, que es el mismo espacio que ha tenido durante muchísimos años como máximo ícono a Bernie Sanders, pero en concreto su posición es radicalmente de izquierda, en términos de que él cree que el Estado debe controlar las principales variables de la economía, que no es el sector privado el que debe tener el manejo de las principales variables. Por eso propone, por ejemplo, congelar los alquileres. Por eso propone y ha coqueteado con la idea de que el propio Estado tenga, no solo haga controles de precios, sino que incluso provea, por ejemplo, y venda alimentos comestibles y tenga comercios minoristas compitiendo contra las empresas privadas, ¿no? Que le pregunten a los venezolanos cómo termina eso. Por eso digo, realmente es alguien muy radicalizado en sus posiciones. Ahora, esto es evidentemente en lo que se sienten representados, por lo menos los que van a votar en las primarias demócratas. Al mismo tiempo, del otro lado, obviamente, vemos que en la derecha, en el Partido Republicano, también hay posiciones cada vez más radicalizadas, como lo representa Trump. Por eso digo que el medio desaparece. Pero escuchemos lo que decía Mamdani, que reafirmaba ayer sus rasgos identitarios principales, casi como diciendo: sí, sé que les molesta esto que soy, pero gané por todo esto que soy. Escúchalo. I am Muslim. I am a democratic socialist.
most damning of all, I refuse to apologize for any of this. Claramente, todo un mensaje para un tema que también es central. Hay un voto musulmán en Nueva York. Hay una cantidad importante de musulmanes en Nueva York y Mamdani hizo una campaña en la que recorrió y rezó en más de 50 mezquitas, donde los centros islámicos tuvieron una enorme incidencia en la movilización del voto, y es un gran mensaje para el resto de las ciudades y para el resto de las izquierdas del mundo occidental. Este es un mensaje para el Partido Laborista británico, es un mensaje para la extrema izquierda francesa, para la izquierda alemana, y es el camino, es la unión entre posiciones extremistas en materia económica, en el límite casi anticapitalistas, casi por lo menos anticapitalistas, y abrazarse al Islam político. No el Islam acá entendido como una fe y una creencia que se limita al ámbito individual. No. El Islam como guía política. Esta es la fórmula que encarna Mamdani. Por eso el mensaje es para todo el mundo. Bueno, habló también un poco de eso el alcalde electo de Nueva York. Escuchémoslo. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. Es muy fuerte este mensaje. Nueva York es una ciudad de inmigrantes que debe ser liderada por inmigrantes. Es un mensaje, digo, es enigmático, porque una cosa es que uno diga, bueno, debemos tener una posición abierta hacia la inmigración porque la inmigración nos puede hacer ricos. Estados Unidos es una consecuencia y una muestra de eso. La Argentina también lo ha sido. Pero una cosa es, estamos abiertos, que vengan los inmigrantes y que los inmigrantes se incorporen a nuestros valores, a nuestra forma y que nos enriquezcan. Y otra cosa es que vengan y nos dominen y nos impongan ellos sus propias reglas, sus propios valores. Más o menos que lo que termina diciendo Mamdani ahí es, ahora mandamos nosotros. Cuidado con lo que votaron los neoyorquinos. Cuidado con lo que votaron los neoyorquinos. Ahora, Mamdani se vuelve, más allá de una figura global, una figura central de la política nacional estadounidense. Porque hoy está erigido en el principal adversario de Donald Trump. Donald Trump, que es también un resultado y un producto de Nueva York. Claro, otra Nueva York. Mamdani es un producto de la Nueva York del siglo XXI, de la Nueva York de una civilización occidental en crisis. Trump es el resultado de Occidente en su apogeo, de Nueva York en su apogeo económico y de influencia global. Una Nueva York que lo expulsa a Trump, porque Nueva York es la ciudad de Trump, donde Trump hizo sus principales negocios, donde Trump creció, pero Trump se tuvo que ir de Nueva York, lo expulsó, entre otras cosas con su, la verdad, posicionamiento cada vez más antitrumpista. Por eso él se fue mudando a Florida. La pregunta que muchos están haciendo por estas horas es, bueno, ese giro que hizo Trump de Nueva York, de Manhattan, a Mar-a-Lago, a Florida, ¿podremos ver muchas empresas que empiecen a hacer eso en la medida en que Mamdani empieza a subirle los impuestos, a ponerles más trabas, a querer controlar sus negocios? ¿Podemos ver una migración masiva de empresas de Nueva York a otros estados? Por ejemplo, el estado de la Florida, por ejemplo, el estado de Texas. Ayer decía Greg Abbott, el gobernador de Texas, recen por Nueva York después de este triunfo. Bueno, de esto un poco habló el presidente Donald Trump, que había llamado en la previa a votar por Andrew Cuomo, un rival acérrimo de él, pero él dijo, es mejor Cuomo que Mamdani. Y además, Trump había dicho que iba a recortarle todos los ingresos federales a Nueva York, casi que declarándole la guerra antes de que empiece el partido. Escuchalo. Last night it was, not expected to be a victory. It was very Democrat areas, but I don't think it was good for Republicans. I don't think it was good. I'm not sure it was good for anybody. But we had an interesting evening and we learned a lot. Es la posición de Donald Trump. Este tipo de mensaje, quizás un poquito menos virulento que muchas de las cosas que venía publicando en su red social.
sobre todo, digo, esos mensajes por ahí más subidos de tono, como los que publicaba en su red social, me parece que son los que van a ir armando un enfrentamiento cada vez mayor, donde me parece que, insisto, el Partido Demócrata está hoy a 3 años de la próxima elección presidencial. El año que viene, exactamente en un año, va a haber elecciones de medio término. Y la pregunta que se están haciendo muchos es, bueno, entonces el camino es este. Entonces el camino es apostar por este tipo de figuras. Nos fue mal con Biden, ¿por qué? Nos fue mal con Biden porque era un mal líder, porque por ahí ya estaba demasiado grande por cuestiones de propias de la evolución de la edad, y entonces eso le complicó algunas cuestiones de la gestión. O el problema es que Biden era un tibio, era demasiado moderado, era demasiado blanco tal vez, demasiado varón blanco. Para todo un sector y para los votantes de Mamdani, ser hombre, blanco, heterosexual es un pecado, ¿eh? Atención con lo que se viene en Estados Unidos, porque podemos encontrarnos con que un Zoran Mamdani con otro nombre tal vez termina siendo presidente de los Estados Unidos en 3 años si se convierte en el candidato demócrata. Cuidado, porque esto recién empieza para Estados Unidos y para el mundo. Pero ¿quién es Zoran Mamdani? Más allá de que hemos comentado varias cosas, vamos a ver rápido un perfil de este personaje, sin dudas inédito para la política estadounidense. Nació en Kampala, en Uganda, tiene hoy 34 años, una carrera política muy joven. Él se cría en Queens, es hijo de un investigador de asuntos africanos de extrema izquierda, marxista, que viene desde hace muchos años desde la universidad estadounidense y del sistema universitario estadounidense, y predicando en esta idea de que Estados Unidos es una especie de gran leviatán que ha sojuzgado a todo el mundo y que ha impuesto a la fuerza su reinado en todo el mundo, perjudicando los intereses de las minorías y de otros países, y que por lo tanto la respuesta es menos Estados Unidos, no más Estados Unidos. Digo, esas son las ideas del padre, que es marxista, digo, que efectivamente tiene estas posiciones, y es hija también de una madre que es cineasta, y es un poco el círculo en el que él se crió. Él se naturaliza estadounidense recién en el año 2018 y arranca su carrera política 3 años después, y en 2021 es elegido diputado dentro del estado de Nueva York, en el distrito de Astoria, y se empieza a convertir en una figura ascendente dentro del Partido Socialista Demócrata, o de los demócratas socialistas. Hay algo a entender también. Mamdani, independientemente de sus ideas, es un comunicador joven, fresco, entiende la política del siglo XXI. Eso sin duda, sin duda. Y es uno de los rasgos, y ese carisma y ese saber comunicar han sido claves también para entender su éxito y su triunfo. ¿Qué más de la carrera de Mamdani? Su base electoral, jóvenes, inquilinos sobre todo. Hay un problema gigantesco en todas las grandes capitales del mundo, en todas las grandes ciudades del mundo, por los precios y los valores de los alquileres. Entonces alguien que viene a proponer el congelamiento de todos los valores de la renta se vuelve atractivo. También de los votantes de Queens y de Brooklyn, que se sienten representados por él, de muchos inmigrantes, preocupados además por el costo de vida en los Estados Unidos, y sobre todo en una ciudad como esta. Su agenda central, lo decíamos, congelar los alquileres, transporte público gratuito para todos y de calidad, algo que no existe en ningún lugar del mundo. El transporte público es caro en todas las grandes ciudades, donde funciona bien. Mamdani propone algo más inspirado en ciudades del tercer mundo, no en grandes capitales, pero bueno, es la idea. Servicios y cuidados además gratuitos, todo a costa sobre todo de subir impuestos para los más ricos. Controversias, bueno, falta de consistencia económica. Básicamente es un plan económico que tiene mucho más que ver con las políticas que muchas veces han salido muy mal en América Latina que con políticas que hayan tenido éxito en el mundo occidental. Y las simpatías islamistas, bueno, globalizar la intifada, obviamente una demonización del Estado de Israel brutal en los discursos de Mamdani, y es parte de lo que representa. Digo, este es el comienzo, me parece, de un giro que va a tener muchísimo impacto en toda la política estadounidense. Ahora bien, la de anoche no fue solo una elección importante a nivel nacional por el peso de lo que implica la ciudad de Nueva York. Se votaron varias cosas y fue una noche azul, una noche demócrata. Para muchos que se entusiasman con la posibilidad de que este sea el comienzo del fin de este segundo mandato de Donald Trump, dicen
qué cachetada le pegaron a Donald Trump en las elecciones de ayer. Hay que ver, ¿no? Porque fueron casi todas en distritos bastante demócratas. Lo cierto es que fueron varios éxitos para el partido de oposición a nivel nacional. Vamos a repasar primero lo que pasaba a nivel gobernadores, porque 2 gobernadores se eligieron ayer. Por un lado, en Virginia, y te diría que es la sorpresa, porque Virginia era gobernada por un republicano y Abigail Spanberger, ex agente de la CIA, gana y derrota al actual gobernador republicano, un Virginia que es un estado donde viven muchos trabajadores de Washington D.C. que están sufriendo las consecuencias de los despidos masivos de Donald Trump, sufriendo también las consecuencias, por ejemplo, de el shutdown, el cierre del gobierno, que hoy se está cumpliendo en el más largo de la historia. Me parece que hay que empezar a leer por allí las particularidades de Virginia. Y sin sorpresas, New Jersey, con otro triunfo demócrata, pero ya es un estado tradicionalmente demócrata. En este caso, Mickey Sherrill se convierte en la nueva gobernadora. Y en otras ciudades también hubo elecciones para el alcalde, por supuesto. Zoran Mandami, por supuesto, en Nueva York, las más importantes. En Detroit, Mary Sheffield gana. En Cincinnati, Aftab Pureval. En Atlanta, Andrew Dickens. Y en Pittsburgh, Cory O'Connor. Pero además, hubo una elección que va a tener un altísimo impacto el año que viene, cuando sean los comicios de medio término y se renueve la totalidad de la Cámara de Representantes. Porque el gobernador de California, el estado más poblado de los Estados Unidos, sometía a votación una consulta para hacer una modificación de los distritos electorales. La propuesta 50, que termina siendo aprobada con más del 60% de los votos. ¿Qué establece esto? Bueno, lo explico rápido y para que se entienda por qué va a tener efectos el año que viene. Lo que propuso el gobernador de California es, en Estados Unidos se eligen 450 miembros de la Cámara de Representantes. ¿Cómo se eligen? Por distrito único. Se divide el país en 450 distritos. Cada estado tiene asignado un determinado número justamente de distritos. En California son alrededor de 40 o 50, ya me estoy confundiendo con los números, pero pongámosle 50. Ahora, el Estado decide cómo dibuja el mapa, de dónde empieza y dónde termina un distrito. ¿Qué es lo que hicieron? Modificaron los distritos para sobrerepresentar el voto demócrata y subrepresentar el voto republicano. De forma tal que juntaron a distintos distritos que hoy son republicanos en menos distritos, de forma tal que hoy por ahí tenés 8 legisladores republicanos que se van a convertir en 3 legisladores republicanos, y dividieron en varios distritos circunscripciones electorales demócratas. Entonces, donde vos por ahí hoy tenías 3 circunscripciones demócratas, vas a pasar a tener 8 circunscripciones demócratas. En concreto, puede sumar 5 bancas el Partido Demócrata si se da la lógica y si se vota en estos distritos como se ha votado en el pasado. ¿Qué te dicen en California? Pará, nosotros hacemos esto, pero fíjate lo que están haciendo los republicanos en Texas, en Florida y en muchos otros estados, que es cierto. Cada estado está yendo en esa dirección de modificar los mapas electorales para sobrerepresentar sus números y obtener un mayor número, en definitiva, de representantes en la Cámara. Es lo que se conoce como gerrymandering, básicamente, que es modificar los distritos para aumentar tu número de diputados. Nada nuevo, pero para lo que ha sido esta noche de justamente 4 de noviembre en Nueva York, en Estados Unidos, fue sin dudas una noche azul, una noche de dolores de cabeza para Donald Trump.